Bien. Bueno, muy bien. Voy a compartir pantalla donde tengo los materiales y la guía de estudio. Si se corta mucho, me avisan y hacemos una pausa y me cambio a la otra heladera. Muy bien. Para nosotros va a ser la clase número 11, o sea, la jornada número 11 de estudio, y el contenido de lo que vamos a ver es completamente el siervo del Señor. ¿Se acuerdan que la antepasada jornada o la antepasada clase vimos un cántico sobre el siervo en el capítulo 42 y les comenté que habían otros 3? Bueno, hoy vamos a ver el siervo del Señor. Específicamente vamos a estudiar los capítulos 49 al 57. En una hora de estudio es muy difícil que podamos ver en detalle todos los puntos y todos los detalles, valga la redundancia. Pero sí vamos a ver a grandes rasgos el contenido y lo que Dios quiso decir a través del profeta. Como les decía, este material se los puedo enviar, así que me lo solicitan por privado a aquellos interesados y con mucho gusto se lo envío. En la sección anterior que estuvimos viendo hasta el jueves pasado, el profeta mencionó al siervo del Señor varias veces, pero ahora, en estos capítulos que vienen, va a ser el tema dominante, el tema principal, va a ser realmente el marcado protagonista de los capítulos que siguen. Son 9 capítulos y contiene la porción más significativa de todo el libro de Isaías, o sea, de todas las profecías de Isaías. Esta es la porción más significativa o que tiene, digamos, el meollo, lo más importante del libro. El núcleo, por decirlo así. ¿De qué nos va a hablar? Bueno, va a predecir la gloriosa liberación futura de la cautividad espiritual, mediante el ministerio del siervo personal del Dios eterno. ¿Se acuerdan que mencionamos en varias oportunidades que las profecías tienen al menos 3 aplicaciones? Una aplicación en un futuro, en un tiempo presente, lo que iba a suceder en el tiempo contemporáneo del profeta o unos años cercanos. Tiene también una aplicación mediata unos años después y tiene una aplicación mucho más a futuro, muy a futuro. Recordemos todo lo que hemos visto sobre la historia del pueblo de Dios, aquel reino dividido, el reino del norte, el reino del sur, cuando el norte fue conquistado por los asirios y ya dejó de existir el reino del norte o Israel, que su capital era Samaria. Continuó el reino del sur, pero con muchos conflictos regionales con las naciones extranjeras que también lo querían conquistar, primero los asirios, y ahora iban a empezar a sufrir la amenaza de los babilonios. En el tiempo de Isaías todavía la amenaza de los babilonios no existía, pero Dios se la estaba anunciando al pueblo a través de Isaías. Entonces eso se iba a cumplir en un futuro mediato, unos 100, 120 años después de que Isaías estuviera hablando. Pero, ¿qué vamos a ver en estos capítulos? Una profecía mucho más a futuro, que ya no habla de un conflicto político ni regional con las diferentes naciones extranjeras o entre reyes. Está hablando de una liberación espiritual. Está hablando de que el propósito principal que Dios tenía con su pueblo, el propósito universal que era la salvación a través de su Hijo unigénico o a través del Mesías. Estamos hablando ya en la esfera espiritual. 3 de los 4 cánticos del siervo se encuentran en esta sección, es lo que les mencioné hace un ratito. Y ahora vamos al capítulo 49. En el capítulo 49, en los primeros 13 versículos,
cántico del siervo. Y ahora después lo vamos a leer. Pero ¿qué vamos a destacar acá? Perdón. Al principio, el siervo al que se refiere parece ser identificado como Israel, o sea, como el pueblo de Dios. Está hablando de una nación, está hablando en lo político, ¿verdad? A lo que se refiere a un país, en el versículo 3. Después, ya en el versículo 6, se va a presentar como el siervo de Dios. Cuando se menciona el siervo, se está refiriendo al siervo de Dios para levantar las tribus de Jacob, ¿no? Está refiriéndose más que nada a un patriarca que había formado la nación de Israel, ¿verdad? Y este siervo va a restaurar los asolamientos de Israel. ¿Tá? Por lo tanto, dice acá el texto, el siervo se diferencia de la nación que él va a restaurar. Y lo tenemos que tener bien presente porque a veces nos podemos confundir, porque utiliza la misma palabra, el profeta, para referirse a dos cosas diferentes. Al siervo como la nación elegida por Dios, ¿no? Y por otro lado, al siervo de Dios, que se refiere al Mesías. ¿En quién va a estar el cumplimiento del siervo de Dios? Y nosotros lo sabemos y lo conocemos muy bien, es a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver el bosquejo del cántico, que lo veremos aquí en el capítulo 49, los primeros 13 versículos. El siervo habla, 49, 1 al 4. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Este siervo a quién nos estamos refiriendo entonces? A Jesús. No, en este siervo se refiere a la nación, al país. Mira lo que dice, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Acá entonces estamos hablando la parte del cántico donde el siervo habla. El siervo con mayúscula le habla al siervo con minúscula, que es la nación de Israel. Solo una acotación. Al estudiar a diferentes, hace poco estaba estudiando judíos, o sea, israelitas que profesan y todo ese tema. Este es uno de los argumentos, y la vez pasada yo lo decía, este es uno de los argumentos que utilizan ellos, hoy por hoy, un judío, y dice, no, Jesús no es el Salvador, no es el Cristo, no es el Mesías, porque cuando hablan Isaías sobre el siervo se refieren a Israel. Este es uno de los argumentos que utilizan muchísimo para quitarla de Jesús. Esto se los comento porque ahora Israel usa este versículo como diciendo Jesús no puede ser el Mesías porque se refería a Israel. Les quería comentar esto porque eso es así, hoy por hoy. Bien, gracias. La segunda parte del cántico del siervo que aparece en el capítulo 49. Habla el soberano. Versículos 5 y 6. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Israel a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Acá
¿A quién se refiere el siervo que va a restaurar, al siervo que va a levantar, al siervo que va a hacer luz? Ahora sí, ¿a quién se refiere? A Cristo. Bien. Tercera parte. Consolación en medio del desprecio. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel. Acá hay una consolación al medio del desprecio. ¿Por qué? Porque sabemos que el siervo de Dios fue despreciado, fue tenido a menos, fue burlado. Pero dice, fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Comisionado como Salvador. Estamos hablando, esto es el cántico del siervo, entonces estamos hablando ahora del siervo de Dios, el siervo con mayúscula, de lo que sabemos con el diario del lunes, que se refiere al Mesías de Dios. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos su misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Ya estaba comisionado el trabajo o la misión de el Salvador. Y finalmente, en el versículo 13, vemos una satisfacción que se debe a la consolación mencionada anteriormente. Canten alabanzas, oh cielos, alégrate tierra, y prorrumpen alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Preciosa la palabra del Señor. Estamos bien en el centro, en el corazón de lo que es esta segunda sección de consuelo. Y ya es un consuelo mucho más que físico, mucho más que político, es un consuelo espiritual para todos aquellos que son el pueblo de Dios. Acá vemos el versículo 13 que lo acabamos de leer. La segunda parte del capítulo 49. Vemos los versículos 14 al 18 que dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí, están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. ¿Qué es lo que se quiere enfatizar acá? Es que Sión lo menciona cuando se quiere referir al pueblo de Dios. Bueno, Sión no ha sido olvidada. Y compara nuevamente el amor de Dios como esa madre que da a luz a su hijo con tanto sufrimiento. Esa madre no se olvida que tiene un hijo. Y dice el versículo, el 15, aunque ella se olvide, o sea, aunque la madre se olvide, yo jamás me olvidaré de ti. El pueblo de Dios no es olvidado. Los hijos de Dios no son olvidados. Pasemos alegrías,
pasemos dificultades, pasemos enfermedades, nunca pienses que Dios se olvidó de ti. Si permite los procesos, es para que crezcas. Continuamos, versículos 19 al 21. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Bueno, la tierra desolada, la tierra que había sido conquistada alguna vez, va a ser repoblada. Van a volver a ella sus habitantes. Es la promesa que el Señor quiere dar. 22 y 23. Así dijo Jehová el Señor. He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayos, y tus reinas, tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Hijos de la crianza de la realeza, que esto es lo que quiere enfatizar. ¿Vieron que muchas veces decimos que somos los hijos del rey? Que somos los hijos especiales. Bueno, acá el Señor lo iba a demostrar. Iba a ver que el pueblo de Dios se iba a destacar entre los demás. Y finalmente, versículos 24-26. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob. La presa del tirano es rescatada. Vieron que Dios permitió en muchas oportunidades que el pueblo sea conquistado por las naciones extranjeras para ser zarandeado, para ser probado, para ser pulido y hacer de un carbón un diamante. Sin embargo, ahora el Señor está prometiendo que la presa del tirano, o sea, el pueblo de Israel que había sido sometido a la esclavitud, al cautiverio, ahora va a ser rescatado. Esta es una nota del comentario bíblico Matthew Henry. La perspectiva universal es más prominente en Isaías que en cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Porque Isaías no se refiere, si bien habla específicamente del pueblo de Dios, hace alusión también a los testigos, a las otras naciones que iban a ver la restauración de Israel y se iban a unir a su cántico también. Y el resultado de la restauración de Israel será lo que expresa el versículo 26. A los que despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados, duro, ¿no? Para nuestros tiempos, pero bueno, ¿qué es lo que dar a su pueblo especial? Que lo iba a traer nuevamente a un lugar seguro. Y nos vamos al siervo sufriente, capítulo 50. Aquí predomina la nota personal hablando en primera persona. Y nosotros sabemos que cuando habla así en primera persona se está refiriendo a Cristo. Capítulo 50. Así dijo Jehová.
¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo los he vendido? He aquí que por vuestras maldades son vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Esta es una refutación del Todopoderoso, o sea, una refutación de lo que Dios dice, ¿no? Vendidos por sus propios pecados. ¿Por qué pasaron lo que pasaron? Como consecuencia de sus propios pecados al alejarse de la cobertura de Dios. Recordemos que el Señor nos dice que nadie nos puede arrebatar de su mano, pero sí cada uno voluntariamente puede elegir y decidir salirse de la mano y estar sin la cobertura de Dios. Y cuando estamos sin la cobertura de Dios, es ahí cuando nos viene, a nivel espiritual hablando, el cautiverio, las dudas y muchas otras cosas que suceden cuando estamos lejos de Dios. Versículos 4 al 6. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras de cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, o sea, escupidas, hablando criollo. Esto fue una lección aprendida que ellos tuvieron que vivir en carne propia. Versículos 7 al 9 vamos a ver destacada una fe bien fundada. ¿En quién? Dice el versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por polilla. Y en el versículo 10 y 11 va a hacer referencia a un futuro muy adecuado para el pueblo de Dios. ¿Quién hay entre ustedes que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos ustedes se encienden fuego y se rodean de teas. Anden a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendieron. De mi mano les vendrá esto, en dolor serán sepultados. Claramente, el que hace el bien va a tener el bien, el que hace mal va a tener el mal, pero el que esté mal, de una vez por todas, mire al Señor, acuda al Señor. Si quiere tener un futuro adecuado, si quiere tener un futuro seguro, tiene que ver al Señor. Muy bien, dos palabras que se van a visualizar en los capítulos 51 y capítulo 52. Palabras que dicen mucho. Escucha, oídme, y en segundo lugar, despiértate. Y ahí lo vemos aquí en el bosquejo que está en la pantalla. Aparece un oírme en los versículos 1 al 3 del capítulo 51, y ahí habla del valor de la retrospección
El segundo id me habla de una perspectiva inmediata, les voy a mandar el material para que lo puedan estudiar en su casa. También el tercer oídme, la persecución exige persistencia. Y en el despiértate, esto va a ir de deberes para que lo lean. Habla de el brazo fuerte del Señor, habla de cómo el profeta exhorta a Jerusalén y habla también de un himno de redención. Esto es precioso, está lindo para nuestros devocionales o para un momento especial que queramos leer o cuando queramos enseñar, les va a servir mucho este bosquejo. Avanzamos. Vamos a ver el cuarto cántico sobre el siervo, que está en los capítulos 52:13 al 53:12. El siervo sufriente. Este pasaje ocupa el primer lugar entre todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Lo hemos leído muchísimas veces. Y es más, comienza el párrafo, sufrimientos del hijo, del siervo, perdón, sufrimiento del siervo de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, así asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo su vida en expiación por el pecado. Me perdí, disculpen. Acá, por el pecado verá linaje días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Creo que de los 4 cánticos del siervo es el que más hemos escuchado, es el que más hemos aprendido, es el que más hemos leído y releído, es el que más hemos predicado. ¿Sí o no? Creo que de todos es el más de todos. Los anteriores cánticos habían descrito el ministerio profético del siervo del Señor, pero en este se describe y se le habla de él como un sacerdote que sufre por el pecado de los otros, por mi pecado. Esa ¿Cómo? Sí. El más conocido, el más
leído y el que aparece más en todos los pósteres y el que se hace mención en muchos mensajes es aquel de: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ese que está en todos los libros es como el corazón de este capítulo. Exacto, exacto, el corazón del capítulo, el corazón del libro, tal cual. Y es increíble porque uno lee Isaías y parece que hubiera sido contemporáneo de del Nuevo los Testamento. tiempos de Cristo. Y sabemos que no, que vivió 700 años antes de Cristo. Y esta profecía, Dios se la mostró a Isaías 740 años antes de lo que se iba a cumplir. Entonces, yo destaco esto, porque realmente cuando la leo, parece que estoy leyendo cuando que Jesucristo fue crucificado, pero esto él no lo vio, Isaías no lo vio, pero Dios se lo mostró. Entonces, en este cántico del siervo es anunciado y descrito claramente como si el profeta, bueno, mira, estuviera de pie junto a la cruz contemplando la crucifixión. Es lo que acabo de decir. La correspondencia con la vida y la muerte de Jesucristo es tan exacta que no puede ser resultado de una conjetura o un accidente. Es una nota que dice Faucet, un estudioso de las Escrituras. Es realmente precioso. De la misma manera como Dios le mostró a Isaías que Ciro iba a dejar libre al pueblo de Dios, bueno, así con esa claridad está hablando de esto que es tan importante, de un sacrificio humano, que puede ser realmente muy impactante, donde hay derramamiento de sangre, no nos gusta hablar de sangre, pero lo cierto es que por este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, hoy nosotros podemos ser salvos, y que esta profecía se cumplió en la misma vida de Cristo. En este pasaje hablan 4 voces. Vamos a ver quién son. Primero habla Dios presentando a su siervo con mayúscula. También habla la conciencia de la humanidad, ya la conciencia no dormida, sino despierta. También habla el profeta, enumerando algunas circunstancias de la muerte del siervo, y vuelve a hablar Dios otra vez diciendo el veredicto final. ¿Ah? Que eso está en los versículos 11 y 12. Nos vamos al capítulo 54, la restauración en medio de la redención. Habla de un pacto de amor del Señor con Sión. Sión es como la novia del Señor, está refiriéndose al pueblo de Dios. Y acá les dejo el bosquejo también para que lo tengan y lo puedan repasar en su semana, en la semana, cuando tengan un tiempito, cuando estén de vacaciones, antes de acostarse, cuando se despierten de madrugada y no puedan dormir. Bueno, hay 2 puntos importantes en este capítulo, y es cuando se refiere a la esposa, que es cortejada otra vez y casada otra vez. O sea, es cuando el Señor hace como una ilustración mostrando cómo Él enamoró 2 veces a su esposa. Y también en el segundo lugar va a hablar de una ciudad reconstruida y resplandeciente. La redención es un asunto que costó mucho, con un alto precio. La redención que mencionó en el capítulo 53 habla de sufrimiento, habla de sacrificio. Con este sacrificio es que él volvió a enamorar, volvió a cortejar a su esposa, porque el pueblo de Dios, Sión, Israel, sus hijos, nosotros, éramos originalmente de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Cuando decidimos apartarnos, cuando el pueblo de Dios eligió mal, ahí nos alejamos voluntariamente de Él. Gracias a su sacrificio, Él nos vuelve a comprar,
nos vuelve a dar la oportunidad de estar acá. Y ese es el segundo cortejo que Él ofrece para nosotros. Bueno, también en este pasaje se ve que se acarrea bendición y gozo. La atmósfera del capítulo 54 es la de los cautivos redimidos. O sea, los cautivos que están volviendo a su tierra, volviendo a su ciudad. Capítulo 55. Hay una convocatoria de Dios que fue prometida. Dice: a todos los sedientos vengan a la sala, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinen vuestro oído y vengan a mí, oigan, y vivirá vuestra alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrás a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Cuál es la diferencia entre una satisfacción verdadera y una satisfacción falsa? La satisfacción verdadera es gratuita, es universal, o sea que es para todos, es nutritiva porque nos alimenta espiritualmente y es genuina porque no puede ser fingida. Cuando es verdadera, no se agota con el tiempo esa satisfacción. Cuando es verdadera, no se obtiene cansancio. ¿Vieron que una sonrisa fingida? No sé si les ha pasado que les empieza a doler las mejillas porque es fingida. Sin embargo, cuando estamos disfrutando de un buen momento, nos reímos naturalmente y podemos estar 2 o 3 horas riéndonos y no nos molesta nada, porque es una sonrisa genuina, una satisfacción genuina. Del mismo modo, cuando obtenemos la redención, cuando obtenemos una bendición del Señor, no vamos a tener que pagar por ella, no va a ser para algunos pocos, no va a ser sin valor energético, espiritual, ¿no? Y no va a ser falsa. Así que tengamos bien presente esto y piensen en aquellas bendiciones que les han venido de Dios a sus vidas, y estoy segura que todas estas características las pudieron disfrutar. En los versículos que siguen en este capítulo 55 va a hacer alusión a ese pacto, esa promesa, ese acuerdo que quiere hacer Dios con su pueblo. ¿Y qué es lo primero que les va a hacer? Un llamado al arrepentimiento. En los versículos 6 y 7, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llamen en tanto que está cercano, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él mi misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor llama al arrepentimiento y busca una respuesta por parte del pecador. El pecador puede responder de 2 maneras. Puede aceptar o puede rechazar. Cuando acepta, hay una puerta abierta para la transformación personal, para la transformación espiritual. Y por eso la segunda parte de este punto, en el pacto o en ese acuerdo, hay un llamado a la transformación. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos. Disculpen, dice Jehová:
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, porque con alegría saldrán, y con paz serán vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Es una transformación que inicia desde el interior hacia el exterior. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Es impresionante, no quiero decir increíble porque sí lo creo, pero es impresionante cómo el Señor, una vez que le permitimos entrar a nuestra vida, le permitimos que su Espíritu Santo nos ministre y nos controle, es impresionante cómo podemos transformar nuestro carácter, podemos controlar nuestro carácter, porque Él está en nosotros. Y sobrepasa toda manera de pensar, sobrepasa toda manera de actuar. Por eso es precioso vivir controlados por el Espíritu Santo. Tengo un estudio precioso que algún día me gustaría compartirles, que está basado en el libro Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Y se refiere más que nada a que Dios a nosotros nos creó de la manera que Él quería que nosotros fuéramos. Podemos tener todos distintos temperamentos, que ninguno es mejor que otro. Todos los puede usar para bien el Señor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esos temperamentos han sido influenciados por diferentes malas costumbres, por entornos que quizás nos influenciaron para mal, y hay muchas cosas que pulir en cada uno de esos temperamentos. ¿Y qué es lo que habla este libro? Habla de cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, puede controlar a cada uno de los 4 temperamentos que dicen que existe. Pero eso va a ser material para otro café, para otra oportunidad. Lo traigo a acotación porque para mí fue de mucha bendición. Muy bien, y nos vamos a los capítulos 56 y 57. Y hace alguna referencia a la importancia del día de reposo. Sabemos que los hebreos, los judíos, guardaban la ley y ellos cumplían sí o sí el guardar el día de reposo. Muy bien. Va a hablar también en estos capítulos la inminencia de la salvación como imperativa de la justicia, y va a hablar también que la salvación incluye algunos extraños. Por eso decimos que Isaías tiene una aplicación universal de sus profecías, porque habla también para los extranjeros que quieran ser salvos. Bien, juicio y justicia, capítulos 56 y 57. ¿Qué es lo que va a referirse en estos versículos? Bueno, hay un daño que provoca la idolatría y la apostasía, y va a hacer referencia a la bestialidad de los líderes de Judá. Los líderes de Judá, estamos hablando de sacerdotes que debían dirigir al pueblo y conectar al pueblo con Dios. Ellos estaban fallando, ellos no estaban dirigiendo a Dios al pueblo, estaban contaminados con la idolatría. Dice el versículo 9, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque vengan a devorar, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos
perros comilones, son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Vengan, dicen, tenemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Después habla de la importuna muerte de los justos, ¿no? Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Ah? La mala decisión de algunos dirigentes afectó también a algunos justos. Qué importante es, queridos hermanos, que nosotros conozcamos lo que dice la palabra, que nosotros nos aseguremos que quien nos lidera a nivel espiritual esté bien alineado a lo que Dios manda y no a sus propias necesidades o a sus propios gustos. No, tenemos que buscar que nuestros líderes, y miren que lo digo con el temor del Señor, porque hoy nos toca a mi esposo y a mí acompañarles en Comunidad de Esperanza, pero miren que lo decimos con mucho respeto. Todo lo que enseñamos tiene que estar basado en la Biblia. Está bien los momentos de entretenimiento, está bien buscar la comodidad, está bien que crezcamos en número, pero lo que no tenemos que descuidar es el valor espiritual de las personas. No tenemos que descuidar el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Todas nuestras acciones tienen que estar basadas y con el objetivo de extender el reino. No solo de llenar el número, sino extender el reino, pero de almas salvadas, de almas transformadas, de familias restauradas. Y en eso nos tenemos que abocar, siempre guiados y alineados a la palabra del Señor. Y si algún día les parece que nos estamos desalineando, usted con mucho, bueno, siempre con respeto, ¿verdad? Pero con mucha tranquilidad puede venir en confianza y puede hablar. Y si a usted le toca en algún momento de su vida ser líder de ovejitas, espiritualmente hablando, sosténgase del Señor, diríjase por el Señor. Amén. Amén. Jorge, ¿quería aportar algo? Dígame, ahí está. Bien. La mano de Mario Borda. Vale. Ah, Mario, bien. Activar el micrófono. Y después yo. Bien. Mario, tiene el micrófono silenciado. Bueno, y si no, habla Jorge mientras Mario activa su micrófono. Yo decía, mientras Mario conecta su micrófono, en el 8 y en el 9, una transformación, pero asociada a un crecimiento espiritual, ¿verdad? Exacto. Asociada a un crecimiento espiritual, esa transformación de las personas, entendiendo que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y siguiéndole. Así es, así es. Cuando el Señor está en nosotros, inevitablemente produce un cambio. Cuando lo dejamos actuar en nuestras vidas, inevitablemente nos transforma, porque quien obra en nosotros es el Espíritu Santo de Cristo. Y cuando le permitimos entrar, que es desde el día que lo aceptamos a Él como único y suficiente Salvador, es que empieza nuestra transformación. Mario sigue con el micrófono apagado. Bueno,
Continuamos avanzando entonces, y acá está un poquito más detallado lo que hablábamos hoy sobre el daño que produjo la apostasía y la idolatría de los propios líderes, y habla también sobre la eliminación de algunos obstáculos. ¿Para qué? Para afirmar la reconciliación. Entonces, aquí se va a hablar, estamos en el capítulo 57, se va a hablar de una preparación del camino de salvación o de reconciliación. Se va a hablar que la deidad trascendente es también condescendiente. Se va a hablar del ocultamiento de Dios y su sanidad, y que Dios es el autor de la paz. Quizás así a titulares no se entiende mucho, pero los invito a que lo puedan leer en sus casas. No nos queda mucho tiempo, en todo caso, para el jueves que viene podemos retomar por aquí.